Hola Cáncer, bienvenidísimo a la Lía Astral, tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos a ver cómo está tu energía, dinero, trabajo, amor, en fin. Y pues al final siempre hacemos nuestra limpieza energética, que es el baño espiritual diario. Solo es dejar correr el video, te invitamos a suscribirte abajo a la derecha y activar la campanita para que nunca te pierdas los videos que hacemos con mucho amor y además porque así ayudas nuestro refugio animal, ¿ok? Bueno, hoy el arcángel Ariel te dice lo siguiente: reflexiona sobre tu actual trabajo. Pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración o solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Mira qué mensaje tan bonito, tan importante. Te están diciendo, tú eres abundante, o sea, no te quedes en lugares de repente donde ya no eres feliz, simplemente por el miedo. Por ahí empezó a llover. Y por eso te invito a que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: soy abundante, ¿ok? Porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos, a hacer estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a sucederte a tu alrededor y pues las cosas comienzan a transmutarse y a cambiar, ¿ok? Bueno, eso por un ladito. Recuerda que esta lectura es general. Toma lo que resuene y el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Bueno, mira que durante los próximos días vas a estar súper creativo, ¿sí? Te están diciendo que es recomendable que tomes como que andes con una libretita o en un grupo de estos de WhatsApp donde uno solo está metido, pues comiences a anotar. Dice, te van a llegar como muchas soluciones a problemas o situaciones que tienes en este momento y pues esto va a ser muy muy importante. Entonces ya sabes, muchas ideas creativas. Dice, la solución está más fácil de lo que tú crees y la vamos a poner delante de tus ojos. No solamente eso, te vamos a ayudar con la solución de un problema. Presta atención a las señales. Números de la suerte estos días: el 16, el número 26 y el número 21. Son números que puedes utilizar para juegos de azar o puedes utilizar como códigos angelicales. Bueno, te veo como un poco desanimado, me dice esta carta de acá, por algún tema laboral, algún tema de dinero, de trabajo. Esto es algo transitorio. No te creas que todo el tiempo las cosas van a ser así como han estado pasando las últimas semanas o los últimos días. No, esto es algo que tiende a mejorar, no te preocupes. Y pues, mira, el juicio final. Te va a llegar, o sea, te va a llegar el momento de tomar una decisión para salir de repente de un trabajo, de una situación en la cual te sientes pues muy estancado, sientes que las cosas ya no fluyen, sientes de repente que ya no creces profesionalmente ahí, que tus ingresos tampoco son como que los correspondientes a todo el esfuerzo que das y ha llegado el momento. Entonces mira que a veces las situaciones pues nos acorralan precisamente para que tomemos decisiones que que de no ser porque nos llevan al extremo, no las tomaríamos. Me dice, enfócate en los logros y en las cosas buenas que hayas podido sacar de esa experiencia, de ese negocio, de ese emprendimiento, de ese trabajo, de esos estudios. Toma estas lecciones y con ellos haz algo positivo. Hay alguien que no te mira con muy buenos ojos. También esto puede ser como la causa de que te encuentres aburrido en el espacio donde te encuentras. Pero sí podría haber una persona allí con una energía bien densa, bien pesada, queriendo como que tú no fluyas, que de repente las cosas no se den de la mejor manera para ti. Mucho cuidado, si vas a salir de un trabajo, en este momento te conviene quedar a paz con todo el mundo, ¿sí?
así sea el más sangrón, así sepas que ha hablado mal de ti, que da paz con todo el mundo. Y por otro lado, mira, te dice, elige perdonar para sanar, ver la luz en todos. Recuerda que el amor no tiene límites, ¿sí? Entonces, si en estos días de repente te vas a ir de tu trabajo, o vas a cambiar de turno, te vas a otra sede, pues recuerda quedar bien con todo el mundo, ¿sí? Vamos a pasar al tema de lo sentimental. Recuerda suscribirte abajo a la derecha. 23 gatitos y 4 perritos te dicen gracias. Y te dicen el mundo te espera. Vamos a ver. Siento, Cáncer, que es momento de tomar una decisión también en el amor y que debes tomar tú como la iniciativa de las cosas. Tu intuición te está diciendo lo que tienes que hacer. Tu intuición te está hablando acerca de una persona en especial. Siento que es una persona que tiene que ver muchísimo con tu pasado, por el resto de cartas que nos acompañan en la lectura. Sí, y siento que es una persona que en su debido momento movió mucha emoción, porque tenemos acá signo de agua. Pero veo que de repente tú le estás dando la espalda como a esa situación del pasado. Tu intuición te está diciendo lo que debes hacer. Aquí hubo una de las dos personas que se sintió engañada, sí, por la carta que sale allá. Y esa persona está muy a la defensiva. Puede ser que seas tú, puede ser que de repente la otra persona con quien tú salías le llegaron chismes o hubo una mala interpretación de algo. Pero mira que esta carta me dice, hay alguien que está actuando a la defensiva. Sí, hay alguien que considera que tuviste las posibilidades de engañarle o tú has estado considerando que esa persona te engañó. Yo veo que pese a todo esto la confianza se puede recuperar entre ustedes, pero quien está a la defensiva tiene que ceder un poquito. Puede que seas tú, puede que sea la otra persona. Veo que el trabajo para recuperar esta relación no va a ser fácil, pero que realmente es algo posible. Sí, hay que buscar una relación un poco más equilibrada, un poco más justa entre ustedes dos, pero realmente yo pienso que sí se puede resolver. Siento que, no sé, hay una especie de malentendido en esta situación respecto a este tema de esta infidelidad. De pronto tuviste mensajes que no eran, o sea, no decían lo que quería hacer. De repente esta persona te encontró a ti mensajes, publicaciones o le dijeron algo y todo se prestó como para un malentendido. Sí, aquí hay algo que se malinterpretó, hay un contexto que no era el adecuado y todo se tergiversó hacia otra cosa, ¿no? Pero sentándose a hablar es como se van aclarando las cosas. Yo pienso que esta persona también desea tener una nueva oportunidad contigo. Ahora la cuestión es si tú lo deseas y si tú estás dispuesto o dispuesta a que realmente las cosas pues funcionen nuevamente. Esto ya es una decisión tuya, una decisión muy personal, querido Cáncer. Yo tomaría la iniciativa de buscar a esa persona, la verdad. De tratar de arreglar las cosas, de tratar de solucionarlas, de tratar de buscar como que las personas aquí en medio de esta situación pues puedan encontrar un punto en común, ¿sabes? Entonces, pues nada, me alegra ver que la verdad no hubo infidelidad, no ha habido, todo es un malentendido, todo es un gran malentendido. Vamos a ver qué más te quieren decir tus guías a través del oráculo. Y te dicen rodéate con amor, o sea, rodéate de personas. Esto es muy importante, ¿no? Para recuperar esta relación en este momento. Saber a qué tipo de personas tú le vas a estar contando las cosas. Generalmente uno siempre tiene gente de confianza, pero también hay gente que a veces escucha tus cosas y te da consejos netamente para hablarte desde su frustración, desde sus malas experiencias, desde su desconfianza, incluso desde la envidia. Entonces mira realmente a qué tipo de personas pues tú le estás prestando atención cuando le cuentas tus cosas. Entonces rodéate de personas que tú sepas que quieren lo mejor para ti, que te van a hablar desde el corazón, desde la sinceridad, que de repente
sí quieren como que salgas adelante en tu vida sentimental. Vamos a ver de qué letras y qué signos podría ser esta persona. Puede ser Leo, Tauro, quizá alguien de Escorpio, de Capricornio o de Sagitario. Recuerden que ese puede ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar. En el nombre de esta persona hay una W, una X, una V, una G o una P. ¿Ok? Por acá hay una J haciéndome ojos y una A. Estas letras pueden estar al inicio, al comienzo o al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Te envío un abrazo enorme y ya vamos a iniciar con tu lectura de limpieza, con tu limpieza energética. Es solo dejar correr el video hasta el final y luego debes complementar esta lectura escuchando tu signo ascendente y si no le conoces, escucha a Aries. Ya iniciamos tu limpieza, deja correr el video. Bendecido y maravilloso Julio para la persona que está escuchando este audio y que se va a quedar hasta el final del video. Bendigo su vida, su trabajo, cada una de las horas que vaya a vivir en este mes. Bendigo su despertar para que siempre sea lleno de energía, de salud, de claridad mental para definir las cosas que tiene que hacer durante el día. Además, desde ese momento y hasta su nuevo anochecer, decreto una bendición de protección especial para él o para ella y para su familia. También en este momento, invoco a todos los ancestros y a todos nuestros guías espirituales para que en su trabajo, en sus estudios, en cada decisión financiera, en cada decisión de su relación que vaya a tomar el día de hoy, en este mes de julio 2022, esta persona vaya siempre con excelencia hacia el éxito. También decreto en este momento que toda petición que esta persona haga durante este audio comienza a materializarse. Cada sueño de tener una pareja feliz, de tener un trabajo estable, de tener un hogar saludable, de restauración, cada uno de los sueños que esta persona ponga en oración mientras estamos haciendo esta meditación será realidad. Además, queremos bendecir cada una de las células de esta persona, decretando sanidad, decretando restauración, decretando que ninguna enfermedad podrá acabar con su salud y con su integridad, ni con la de esta persona ni con la de su familia. Declaramos que julio es un mes de abundancia. Declaramos que julio 2022 es un mes de prosperidad. Declaramos que en este mes los hogares se restauran, las parejas se reconcilian, que nuestro tercer ojo también cada momento está siendo más y más abierto para darnos claridad. También decretamos que ningún arma, palabra, pensamiento o maldición en contra de nosotros será efectivo. Declaramos que todo lo que nos envíen rebotará y se transmutará en energía bonita, en energía de bendición hacia aquellos que nos desean mal. ¿Sí? Decretamos también perdón en nuestros corazones, decretamos que el rencor no tiene cabida, sino solamente la misericordia y todos los sentimientos de alta vibración. En este momento, yo decreto que la vida de, di tu nombre completo, está totalmente resguardada por sus guías espirituales. Arcángel Miguel, te encomiendo muchísimo la vida de esta persona. Arcángel Metatrón, coloca en orden cada área de su vida. Y a todos los espíritus buenos, a los espíritus de luz, les pido que lo acompañen o la acompañen en este momento. Gracias Padre, gracias Madre, gracias Universo. Decreto que hecho está. Comparte este video para apoyar nuestro refugio animal. Suscríbete y déjanos un like.